Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno. Yo pensé que les iba a pegar el puente a todos. ¿Eh? Todavía, hoy es enero, estamos en el último día del primer mes. Qué chistoso y qué rápido, ¿eh? Pero qué buena palabra, y gracias Isaí por traer esa palabra tan importante, porque eso es algo que tenemos que recordar. Muchas veces nos atrevemos a empezar a caminar con culpa en nuestra vida porque hay pecado, pero cuando el Señor nos recuerda que el pecado no se puede enseñorear de nosotros, porque hemos muerto al pecado a causa de Cristo, eso es primordial, primordial. Pues bueno, y quiero preguntarles antes que nada, ¿cómo les fue esta semana con su lectura de Lucas? ¿Sí? ¿Algo que les haya enseñado el Señor específico? ¿No? ¿Leíste Romanos? No, pero puedes leer Romanos, pero tienes que leer también el Evangelio de cada semana, porque nos estamos preparando para marzo. ¿Alguien se acuerda qué va a pasar en marzo? Sí, van a venir los pastores de Corea. Bueno, eso es todo. Esto se los quiero platicar, porque, miren, el Señor el año pasado nos habló acerca del crecimiento que va a venir. Este año el Señor nos enseñó y nos habló acerca de que vamos a empezar a atraer a la gente y la vamos a retener, y nos está dando la estrategia. Pero fíjense nada más cómo las cosas se van dando. Esta semana nos invitó la pastora Alejandra González, que muchos de ustedes la conocen y la recuerdan, y fíjense que ellos están haciendo algo muy interesante. Se pusieron ellos como iglesia a orar y decidieron que iban a empezar a ir al hospital civil viejo, y porque, como ustedes saben, hay mucha gente que viene con la gente que está enferma y que duermen en la calle y que pasan gran necesidad y etcétera, etcétera, etcétera. Así que empezaron a hacer unas brigadas en donde están empezando a llevar alimentos, están empezando a llevar ropa a esta gente, y han tenido grandes frutos, pero se están dando cuenta que la obra es un poquito más compleja de lo que ellos imaginaban. Entonces están invitándonos a nosotros como iglesia a que nos unamos, y no nos están invitando específicamente a que vayamos todos a dar de comer, mucho menos, sino que se dieron cuenta que hay necesidades en específico. Están hablando con los trabajadores sociales, y los trabajadores sociales les dijeron que luego hay ciertas cosas que detienen y que hacen que la gente dure más, tanto siendo tratada en el hospital como la gente que se queda afuera, y eso ahora sí que extiende mucho la necesidad, y muchas veces el hecho de que no traen dinero para hacer ciertos tratamientos. Entonces lo que está haciendo ahorita los trabajadores sociales, y lo están haciendo muy sabiamente, es a iglesias como Rey de Reyes que está yendo, les dicen: traigan ofrendas en dinero, pero no vengan y se las dejen aquí, ni se las den al hospital, ni mucho menos. Ellos van a estar yendo cada 15 días, y la intención de ir cada 15 días ahí es decir: juntamos, voy a hablar al aire, 15,000 pesos, y traemos 15,000 pesos. Y entonces los trabajadores sociales les van a acercar a ellos, a las personas que traen necesidades específicas para tratamientos específicos, rayos X, tomografías, etcétera, etcétera. Y la intención es que la iglesia pague cada tratamiento específico, y se les va a dar un recibo en específico, para que no haya confusión de que se malversaron fondos, qué sé yo, ¿no? Entonces, y bueno, la invitación está abierta, no solamente a que participemos y que vayamos con ellos esos días, sino a que participemos activamente, y si alguien tiene la intención de empezar a apoyar económicamente, y que nosotros como Iglesia Palabra Viva llevemos un fondo también ahí cada 15 días, ¿sí? Que podamos, ¿cómo se llama? Que podamos ser de bendición y de ayuda, y que veamos lo que Dios está haciendo, y unirnos con nuestra iglesia que siempre nos ha apoyado y que siempre ha estado orando por nosotros, ¿sí? Entonces, si alguien está interesado que participemos, yo creo que ahorita al final del servicio nos podemos coordinar para que lo tengan ahí, pero creo que es algo que vale mucho la pena, y creo que el Señor ha sido bueno con nosotros, y creo que es el tiempo de que empecemos a extendernos y también ir a dar de lo mucho de lo poco que hemos recibido del Señor, que realmente es más mucho que menos poco, ¿no? Está bien. ¿Verdad? Estoy poniendo atención. Pues bueno, vamos a la palabra del día de hoy, y fíjense qué importante lo que hemos dicho. El día de hoy empezamos orando, empezamos con palabra, y el día de hoy tenemos que creer en la palabra. Acabamos de hacer una declaración acerca de que
nosotros entendemos que lo que viene en este libro, el cual leemos y el cual es nuestro alimento diario, tiene que ver con lo que somos, con lo que tenemos y con lo que podemos hacer. La cuestión es que muchas veces nos pasa que nosotros decidimos creer la parte que nos acomoda o en la condición en la que estamos. Y nos olvidamos de creer las cosas que la Biblia realmente nos quiere decir. Y nos empezamos a apegar a los famosos mensajes encriptados que no existen, pero que la gente cree que existen en la Biblia. Es que la Biblia es difícil de leer y la Biblia tiene mensajes que no entendemos. Y luego, cuando escuchamos las cosas que oramos, luego nos damos cuenta que oramos como si no leyéramos la Biblia. Porque ahora que estábamos leyendo Lucas, ¿sí? La verdad es que yo empecé a leer Lucas y así me abrió como un foco lo que estaba viendo, porque Lucas, en el capítulo 1, en el versículo 5, ¿sí? Si me acompañan, sí, vamos a leer prácticamente todo el capítulo, pero ¿sí? Lucas 1, versículo 5, me avisa cuando esté ahí, dice: anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era un miembro del grupo sacerdotal de Abías, y su esposa Elizabeth también pertenecía a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos de obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran muy ancianos. Cierto día, Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba en turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar al santuario del Señor y quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando. Mientras Zacarías en el santuario se le apareció un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios, y será un hombre con el espíritu del poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos, y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Si ustedes se dan cuenta, y esta es la parte que luego a mí me ha hecho detener, y esta fue la parte que me llamó la atención, porque yo decía: otra vez una mujer que no puede tener hijos. Y lo más interesante del asunto es que cada vez que la Biblia menciona a una mujer estéril, ¿sabe para qué la menciona? Para que tenga hijos. ¿Sí? Y esa es la parte que me tiene muy sorprendido, porque nosotros vivimos una vida repetitiva en donde nuestros problemas se nos ponen una y otra vez por delante, y cada vez que se nos ponen por delante, oramos como si no supiéramos lo que va a suceder. Nos metemos en problemas económicos y oramos como si nunca fuéramos a salir de ellos. Nos metemos en problemas en nuestras relaciones y oramos como si nunca fuéramos a salir de ellos. De repente nos enfermamos y oramos como si nunca fuéramos a sanar. Y cuando empecé a leer el libro de Lucas dije: es que si Dios volvió a poner una mujer estéril, es porque otra vez va a poner vida en el vientre de esa mujer. Lo importante no era que la mujer tuviera un hijo. Lo importante era todo lo que iba a hacer después con ese hijo. Y ese es el problema de nuestra oración, ese es el problema de las cosas que oramos a diario. Porque estamos atorados en el hecho de que tenemos una vida estéril y no puede dar hijos o frutos. Pero ¿saben qué? Todos los árboles, llega el invierno y se les caen las hojas y pareciera que están muertos, y luego llegan los dueños de esos árboles y los podan y los dejan como si nunca fueran a reverdecer.
Y los ve uno y dice, ¡pobre árbol! ¿Y sabe qué pasa cuando llega la primavera? Florece, empiezan a salir azares, les empiezan a salir frutos. ¿Y sabe qué? Entre más podan el árbol, ¿sabe qué pasa? Más grande y más frondoso y más frutos da. Sin embargo, pasamos nuestra vida orando como si fuera la primera vez que tenemos deudas, como si fuera la primera vez que caemos en pecado. Y la Biblia dice, y lo acabamos de leer, Dios no nos dejó que cayéramos en pecado para que volviéramos a caer, sino dijo, ya no se enseñorea el pecado de nosotros, sino nosotros sobre el pecado. Y quiere decir que si volviste a caer en lo que hayas querido caer, no estás ahí para que estés pidiendo misericordia. La cita del día de hoy nos hablaba acerca de la gracia. Y nos decía, la gracia nos va a llevar a hacer cosas más allá. Porque va a llegar el momento en el que vamos a dejar de atrás el pecado y vamos a dejar de vivir en esa misericordia, de no recibir lo que merecemos por el pecado, sino que vamos a empezar a hacer, porque aquí fue donde se lo dijo. Dijo, no solamente Dios escuchó tu oración, pero este hijo va a ser grande y va a recibir el Espíritu Santo aún antes de que nazca. Y le dijo, también ojo, tu hijo no deberá beber bebida alcohólica y deberá ser apartado. Pero tenemos de dos. O se puede alegrar de que te va a tener un hijo, o se puede alegrar de la vida espectacular, porque no le dio cualquier hijo. Le dio a Juan el Bautista. Vámonos al versículo 18. ¿Sí? Me dice cuando esté ahí. Dice, Zacarías le dijo al ángel, ¿cómo puedo estar seguro de que ocurrirá esto? Yo ya soy muy anciano y mi mujer también es de edad avanzada. Entonces el ángel le dijo, yo soy Gabriel, estoy en la presencia misma de Dios, y fue Él quien me envió a darte la buena noticia. Pero ahora, como no creíste lo que te dije, te quedarás mudo y sin poder hablar hasta que nazca el niño. Te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Mientras tanto, la gente que esperaba que Zacarías saliera del santuario se preguntaba por qué se tardaba tanto. Cuando por fin salió, no podía hablarles. Entonces, por señas que hacía y su silencio, se dieron cuenta que seguramente había tenido una visión en el santuario. Cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa. Poco tiempo después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y permaneció recluida en su casa durante 5 meses. ¡Qué bondadoso es el Señor!, exclamó ella. Me ha quitado la vergüenza de no tener hijos. Fíjense nada más, creo que nos la viviríamos mudos si cada vez que Dios nos promete algo y no le creemos y lo confesamos, nos la viviríamos mudos, ¿no? Pero piense esto, nosotros estamos esperando que Dios haga cosas para que creamos. Y nosotros tenemos que creer, y el creer es el que va a desatar lo que viene. Porque dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Imagínense nada más, se le estaba olvidando a Zacarías que estaba en la presencia del Dios vivo. Porque estaba adorando a Dios. Y si está en la presencia de Dios, ¿por qué va a dudar que viene un ángel de otro? Lo acaba de decir Isaí, ¿sí? El enemigo no puede estar en la presencia de Dios. Y Zacarías estaba adorando a Dios, estaba quemando incienso. Y ese es el problema, porque nosotros luego llegamos y creemos que estamos en la presencia de Dios y llenamos esa presencia, entre comillas, de nuestros sueños. Y sin embargo tiene que ser exactamente al revés. Tenemos que llegar a la presencia de Dios para que los sueños de Dios nos inunden salud, ¿sí? Para que los sueños de Dios sean los que nos inunden y que lo que escuchemos lo guardemos en nuestro corazón para que podamos perseverar hasta que se cumpla. Porque hemos escuchado tantas frases y hemos escuchado tantas fracciones de la palabra que tienen que ver con esto, y sin embargo seguimos esperando que primero se cumpla para que luego creamos. Señor, dame una señal para que pueda creer. No es una señal. Estabas en la presencia del Dios vivo. ¿Qué otra señal quieres?
La presencia de Dios no te consumió. ¿Qué otra señal quieres? La presencia de Dios vino y puso vida en ti para que trascienda más allá de ti. Porque yo me imagino que aunque Zacarías anhelaba un hijo, yo creo que a esa edad él ya había dejado de querer. Y sin embargo Dios dijo, el anhelo lo tienes desde que te creé, porque te creé para que dieras fruto. Porque eso es lo que la gente lo dice, ay, es que a lo mejor Dios no quiere que yo me case. Entonces todas las promesas de la Biblia, ¿para qué son? Ciertamente dice que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, pues no es como que Dios no quiera que te cases. Es que a lo mejor Dios no quiere que tengamos hijos. No, la primera instrucción que le dio al hombre cuando lo mandó a la tierra es, fructifica, tienes que dar frutos. Y una manzana no va a dar peras y una naranja no va a dar limones. ¿Sí? Por lo tanto, una pareja no va a tener perritos. ¿Sí? Es su responsabilidad dar frutos de la misma naturaleza de los padres. El problema es que luego damos frutos de la misma naturaleza que hay en nosotros. ¿Cómo estábamos viendo hace ratito? ¿Cómo me gustaría que mis hijos tuvieran un carácter más dócil? Luego me acuerdo que soy igual y se me quita. ¿No? Les digo, pues sí, ¿no? Y luego se me pasa, ¿verdad? Pues sí. ¿Por qué? Porque vamos a dar los mismos frutos de lo que hay en nosotros. ¿Sí? Pero estamos hablando en todo lo que hay en nuestra vida, porque esos son los frutos que damos a lo mejor a nuestros hijos. Pero las cosas no prosperan en nuestro trabajo, pues es que estamos dando los frutos de acuerdo a nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que empezar por tener fe. Nuestro corazón tiene que empezar por creer. Porque si no cree, ¿sí? Porque si no cree, entonces, ¿dónde va a haber terreno? Piense esto, mire, vámonos por favor, lo voy a invitar, vámonos a Isaías 43:19. Porque la gente quiere cosas nuevas, todo el mundo dice, ay Señor, sácame de pobre, o ¿cómo era el otro? Señor, que me trague la tierra y que me escupa en Cancún, ¿no? Dicen, no, ¿cómo que me está? ¿Sí? Isaías 43:19. Y nosotros queremos que Dios venga, que se acabe lo que está en nosotros y que de repente tengamos una vida nueva y completamente diferente. ¿Y sabe qué va a pasar? No va a pasar. Isaías 43 dice, pero fíjese que si hay cosas nuevas, dice, ya está ahí, Isaías 43:19. Estoy a punto de hacer algo nuevo. Y dice, mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto y crearé ríos en la tierra árida y baldía. Y dice, aquí en donde estás, no va a cambiar, no de la noche a la mañana te vas a sacar del desierto y te voy a poner un campo verde. Aquí en donde estás, te voy a poner un camino para que empieces a caminar y salgas de ahí y sepas que yo te llevé. Y cuando vayas caminando, ese camino se transformará en un río y donde había resequedad, ¿sí? Habrá aguas que refresquen tu caminar. Porque piensa esto, y esta es la parte que a mí me encanta, ¿no? El otro día, hace como 10 años, encontraron en el desierto de Tamaulipas un mega esqueleto de un monstruo marino de más de 15 metros de grande. Quiere decir, donde ahora es desierto, antes era mar. Y estoy seguro que donde ahora es mar, alguna vez fue desierto, ¿por qué no? El otro día estábamos viendo, ahora tenemos por costumbre, siempre en casa decimos que vamos a viajar porque nos ponemos a ver documentales de viajes, ¿no? Y estábamos viendo un documental de un cuate que se fue a recorrer un río en China y se hizo muy famoso ese río porque es un río que tiene 3 brazos y entonces empezaron a hacer recorridos turísticos para que la gente fuera a conocer todo lo que iba a desaparecer, porque los chinos hicieron la presa más grande del mundo y entonces más de 5,000 pueblos y no sé cuántos templos de no sé cuánto y de no sé cuánto iban a quedar hundidos en el agua en el 2009. Y dije, qué chistoso que... O sea, el que hizo eso lo hizo muy listo porque metió hasta cruceros y metió todo el rollo. Y dijo, mira, ven a ver, ¿dónde está esto? Algún día no va a haber más que agua. Y dije, Y dije, esto es como para que la gente venga y vea y diga, mira, aquí está mi pecado, pero aquí donde está mi pecado un día
no va a haber más que palabra de Dios y que se cumpla. Porque el Señor dijo que iba a hacer un camino en medio del desierto, y quiere decir, el camino no lo hizo para que lo viera y para que lo pusiera en las fotos, en las fotitos de Facebook, que luego pongo con palabra. Aquí el Señor hizo un camino para que sea bonito y luego le ponga mi cita bíblica. No, hizo un camino para que camine. Y cuando empiece a caminar, también habrá un río. Y ese río no solamente va a traer frescura, va a traer verdura. No verdura de legumbre, sino verdura de verde. ¿Sí? Si va a traer verdura y todo uno va caminando y luego, ¡ay, mira un tomate! No, verdura de lo verde que sale. ¿Sí? ¿Sí? Sí, no, esos son rojos, no son verduras. Y aparte creo que esa es leguminosa. ¿Sabes? Es otra cosa. ¿Sí? Pero entonces, quiere decir que, y esto es lo interesante, fíjense nada más lo que acabamos de ver. Acabamos de ver que hay cosas que ya son un hecho que van a suceder porque están destinadas para el pueblo de Dios. Si hay esterilidad, va a haber vida. Entonces tienes que dejar de batallar por eso. Y dos, si estás en el desierto, va a haber un camino para que empieces a caminar y salgas de ahí. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Tenemos que dejar de estar preocupándonos por el cómo y tener fe en el qué. Y esto es algo que lo hemos visto muchas veces, porque luego nuestra oración se ocupa del cómo. Mira, Señor, si tú mandas a fulanito de tal a que me regale $1 millón, ¿no? ¿Sí? Con 3. Y luego y luego tenemos todo un plan perfecto que le explicamos a Dios cómo hacer las cosas, y luego nos frustramos porque no pasa. Y dices, no, espérame, es que cuando dices, porque luego llega la gente y te dice, es que ten fe en Dios y déjate sorprender por él. Y yo siempre les decía, y otro decía, ¿cómo funciona eso? Y dices, no, la fe la tenemos que tener en lo que va a hacer, y nos vamos a sorprender en el cómo, porque de eso se trata. Él es el Dios que tiene las cosas que va a hacer. Ahora sí, vámonos a 1 Corintios 2:9. Ahora vamos a entender las cosas asombrosas. Porque fíjense, a pesar de que Dios en muchas ocasiones en la Biblia le dio hijos a mujeres estériles, nunca se los dio de la misma manera. A pesar de que Dios sanó un montón de ciegos en la Biblia, nunca los sanó de la misma manera. A pesar de que Dios le dio manera de caminar a muchos paralíticos, nunca lo hizo de la misma manera. 1 Corintios 2:9 dice, a eso se refieren las Escrituras cuando dicen, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Quiere decir, ¿sabes qué? ¿Quieres dejarte sorprender por Dios? ¿Sabes qué? Ten la completa seguridad de que lo va a hacer. No vas a dejarte sorprender, porque Dios es ese Dios tan dinámico. Dios es ese Dios tan creativo, que va a hacer una manera especial y específica y única que se trate de ti. Y te va a dejar saber que no lo hizo para nadie más que para ti. Te va a sacar de esto como nunca nadie lo había hecho. Y el problema es que por mientras tú sigas aferrado a los caminos de siempre y a las maneras de siempre, estás siendo un impedimento para la voluntad de Dios. Porque le estás dando instrucciones a Dios y no te estás sujetando a lo que Él va a hacer. No te estás sujetando a lo que Él va a hacer. Porque crees, lo que tienes que creer es, Dios me va a sacar de aquí. ¿Por qué? Porque soy su hijo, yo no puedo vivir en divorcio, yo no puedo vivir en pobreza, yo no puedo vivir en escasez ni en enfermedad. Pero el problema es que tenemos que salir de la fórmula, porque nosotros queremos normalmente una fórmula que lo arregle todo, ¿no? Tenemos que sacar una fórmula que lo arregle todo, ¿no? El otro día se lo decía, Nancy se puso nerviosa el martes pasado, porque estábamos en la clase de las señoras, y la verdad fue muy entretenido. El Señor me dijo, pon mucha atención porque hoy te voy a hablar por medio de Nancy, ¿no? Y Nancy no lo entendía, pero Nancy hablaba, y todo lo que Nancy estaba diciendo, yo estaba tomando nota, ¿sí? ¿No? Y Nancy se sentía, no sé, como que juzgada, porque yo decía, no, espérame, pues es que en la mañana el Señor me habló, y la verdad fue una de las mejores clases que he escuchado, porque el Señor me mostró muchas cosas que yo pensaba que ya sabía y las entendía de una manera nueva. Y dije, mira, ningún ojo ha visto y ningún oído ha escuchado, porque Nancy preparó una clase que ya había dado de una manera completamente distinta. Y las cosas que Dios nos habló ese día fueron muy especiales y fueron muy específicas, y hasta se nos fue el tiempo y salimos corriendo porque teníamos compromisos después de la clase. Dios es el Dios vivo. Dios es el que quiere
que le demos la oportunidad de ser nuestro Dios y estar por encima de nuestras situaciones, por encima de nuestras necesidades y por encima de nuestras voluntades. Pero lo que va a hacer, lo va a hacer. Depende de nosotros, número 1, que creamos para que podamos agradar a Dios, y número 2, que escuchemos para que veamos lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. ¿Sí? Es como el decir, ay, pues yo voy a la iglesia a ver, o sea, hay mucha gente que dice, voy a la iglesia a ver qué aprendo, y dices, ¿cómo que vas a la iglesia a ver qué aprendes? No, vas a la iglesia porque vas a aprender algo. Hay gente que va a la iglesia y dice, ay, hoy no me gustó. ¿Cómo que no te gustó? Pues si no era para ti, número 1. Y 2, lo que el día de hoy se te enseñó, por eso hacemos una declaración bien importante. La declaración va en torno a la palabra y no al predicador. La predicación va en torno a lo que está escrito, no a todo lo demás que diga el que está al frente. Y esa es la parte importante. De eso se trata la palabra. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que tú crees? Para que después dejes a Dios que haga y que tú vayas viendo cómo va avanzando hacia donde tú ves. Porque Zacarías dijo, sí, porque estoy seguro que Zacarías, al entendimiento de los judíos, lo primero que hubiera ido a hacer es hubiera ido a pedir consejo. Y hubiera ido con quien era su autoridad y dijo, oye, fíjate que vino un ángel y se me presentó, y el ángel me dijo esto y esto y esto. ¿Y sabes qué le hubiera dicho el judío? Que no. ¿Y saben por qué? Porque hacía 400 años que Dios había guardado silencio. Ninguno de los hombres que vivían sobre la tierra en ese entonces había escuchado la voz de Dios como Zacarías. Entonces ahora dijo, ahora te voy a dejar mudo para que no confundas a nadie y no te confundas yo hasta que veas que soy el Dios vivo. Porque lo siguiente que vas a ver va a ser a tu hijo recibiendo el Espíritu Santo. Y también está mencionado, ¿alguien lo leyó esta semana? ¿Sí? Y ahora sí, edúcalo para que viva de esa manera. Porque la mayor parte del tiempo vamos a decir, estamos locos. Bueno, más bien nos van a decir, estás loco. Estás loco, estás loco. Y no estamos locos, es que creemos y estamos dejando que Dios actúe de la manera que Él necesita actuar. Nada más necesitamos dejarnos sacar de esa rutina que tenemos en donde estamos atorados, ¿no? Por eso dice, y me encanta, vámonos al libro de Jeremías, ¿sí? Capítulo 23, versículo 3, la mayoría de ustedes ya no se lo sabe de memoria, pero es importante, porque aquí a Jeremías se lo volvió a decir. Jeremías es otro que Dios le dijo, Jeremías 33, 3. ¿Sí? Dice, pídeme y te daré a conocer secretos que sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. O sea, ya sabes lo que está por venir, pero ahora te voy a dar los detalles. Y esa es la parte que les digo y se los he mencionado muchas veces. Por eso a Dios le gusta cuando oramos con detalles, porque hay veces que Dios llena nuestra oración de esos detalles. Es, pon atención porque te voy a hablar de lo que voy a hacer. Y de repente nosotros decimos, estamos locos. No, Dios nos está dando los detalles y dice, pon mucha atención, porque si me pides al aire te voy a dar, pero si me pides en específico, voy a ser el Dios que se magnifique y que se glorifique. Por eso Dios nos dice, persevera en la profecía, porque cuando Dios nos da profecía, nos va a dar los cómo del qué que ya nos ha dado previamente. Porque la profecía, acuérdense que no es algo nuevo, la profecía es una confirmación de algo que Dios ya habló en nuestro corazón. Ahora es, bueno, ahora pon atención, ten cuidado, ten disciplina, porque por aquí va la cosa. ¿Sí? Es como aquel hombre que fue y pidió ser sanado, y Dios le dijo, ¿cómo le dijo el profeta? Ve y sumérgete 7 veces, ¿no? O sea, ya le dijo, ¿sí? Ya le dijo, te vas a sanar. Eso es un hecho. Ahora nada más tienes que creer más en el Dios que en la sanidad. Y si fuiste a buscar al Dios para que te sanara, tienes que obedecer al Dios, por ridículo que sea lo que te esté pidiendo, porque es un acto de fe. Ve y sumérgete 7 veces, y el otro decía, ay, y entraba la primera y salía y decía, pues como que no, y entraba la segunda y no. Y ahí está, por ejemplo, ahí está Daniel, ¿no? Dios prometió que después de 70 años iba a liberar a su pueblo.
Y Daniel dijo, se acaba de cumplir el tiempo. Dijo, ahora lo único que necesito ir delante de Dios. ¿Y qué hizo Daniel? Ayunó 21 días. ¿Y qué pasó? Llegó el ángel y le dijo, Daniel, desde el primer día, Dios confirmó tu respuesta. Pero sabes que vengo hasta el final del desierto porque Dios sabía que tú eres un hombre que cree y que no ibas a dejar de hacer. Porque ese es el voto, porque se trata de lo que Dios está queriendo hacer. Y Dios se gozó en la vida de Daniel, ¿no? Y después, ya no había hombres que ayunaban como Daniel porque no era una fórmula secreta, ¿no? No era una fórmula secreta. Hubo otro que se llamaba Elías y Dios le dijo, pues si tú dices que va a dejar de llover, pues va a dejar de llover. Y él creyó y un día dijo, ya es hora de que llueva, y dijo, va a llover. Y entonces mandó al siervo, ¿se acuerdan? Y el siervo regresó y le dijo, hay una nube del tamaño de una mano. Dijo, pues esa es la señal. Pero primero creyó y primero lo oró y primero lo declaró porque en él estaba la facultad de hacerlo. Entonces tenemos que quitar de nuestra oración el hecho de estar dudando las cosas que ya no son una garantía. Una vida buena, una vida larga, una vida plena. Es una garantía, esa es nuestra manera de vivir. Ahora tenemos que enfocarnos en cada una de las condiciones que son la ley a final de cuentas. Ahora sí que las condiciones no son más que el reflejo de la ley, es ser santos, ser apartados. Y lo decíamos ahorita cuando leíamos el Romanos 6. Lo único que necesitamos es aspirar a la santidad. Y de esa manera vamos a tener, ahora sí que esa es la llave para abrir lo que Dios ya dijo que va a hacer. Porque el otro día estaba meditando en esto. Había un hombre que no podía dejar de pecar, pero él era parte de una familia y su familia estaba en Cristo. Y un día este hombre se encontró con Dios y le rindió su vida a Dios. Y 7 días después murió. Y la gente decía, ¿por qué este hombre murió? Dijo, porque Dios es santo y Dios es fiel. El hombre no tenía un corazón dispuesto a dejar de pecar. Entonces Dios aprovechó la oportunidad en donde se encontró con él, donde le entregó su vida y se lo llevó para cumplir la palabra, porque dice, si tú tienes fe, tú y los de tu casa serán salvos. No dijo van a dejar de pecar de la noche a la mañana. Entonces aprovechó a este hombre y le cumplió la palabra, ¿no? Imagínate nada más que la muerte sea un regalo. Porque luego, ¿nunca te ha pasado que en los funerales dicen, ¿por qué nomás los buenos se mueren? Pues porque se mueren por buenos, ¿no? Por eso decía Pablo, vivir es Cristo y morir es ganancia. Oye, es que, ¿por qué se murió? Pues yo estoy seguro que si tú estás en Cristo y tu pariente se murió y no era el mejor, lo más probable, o así me lo imagino yo, es que Dios en su infinita gracia, ni siquiera en su misericordia, en su infinita gracia, aprovechó y tuvo un momento de intimidad con él, le entregó su vida y en ese momento lo apartó y lo separó de pecar para que pudiéramos encontrarnos con él el día de la eternidad, ¿sí? Y que su palabra se cumpla. Entonces dice, si la palabra ya está ahí, pues ¿lo demás qué? ¿Lo demás qué? Hay gente que diezma y caminando a diezmar va diciéndole a Dios cómo necesita que le regrese lo que le está entregando, ¿no? Y dices, pues no, ¿y sabes cuándo va a funcionar ese diezmo? Nunca. ¿Sí? Exactamente, ¿no? Por eso dice, vámonos por favor a Romanos 12, 1 y 2, y esta es la parte interesante y emocionante de cómo tenemos que vivir para que podamos realmente recibir las cosas. Romanos 12, 1 y 2. ¿Ya están ahí? Sí. Dice, por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Quiere decir, no es una fórmula, no hay nada imitable. Cada vez es diferente y cada vez es único. Dice, más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas y cambiarles ¿la qué? La manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta.
No, hermano, pues es que perdí mi trabajo, pero Dios por algo hace las cosas. No, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Quiere decir, si te quedaste sin trabajo, muy probablemente algo hiciste mal. Pero si estás bajo la mano de Dios, Dios te va a suplir de una manera sobrenatural, porque Él ha prometido que nunca pasarás hambre. Porque dijo, no he visto justo desamparado, ni sus hijos que mendiguen pan por las calles. ¿Sí? Quiere decir, cada vez que cometemos un error, tenemos la oportunidad de volver a salir adelante, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si nosotros consentimos al fracaso, si nosotros consentimos al pecado, si nosotros consentimos a las cosas que no salen bien, quiere decir que no estamos bajo la voluntad de Dios. Y eso es importantísimo. ¿Sí? Porque nosotros nos hemos hecho víctimas de las cosas que nos pasan y luego le echamos la culpa a Dios. Y dice, espérame, es que el diablo me anda correteando. Ah, Chihuahua. Pues la palabra dice que el diablo huirá de ti. Dice que si tú tienes fe y que si tú te mantienes en santidad, el diablo huirá de ti. Entonces, ¿cómo te puede andar correteando? Es que el diablo me anda tentando. Ah. No, es que yo nada más soy un ser humano. Eso es muy probable que sí sea cierto. Porque si nada más eres un ser humano, entonces te la estás viendo negras. Porque si eres un hijo de Dios, las cosas son diferentes. No, es que tú no sabes cómo es Pablo Durán. ¿No? Es cierto, luego salió en el video y después va a decir que, ¿no? Es que tú no lo conoces. Ah, sí, yo lo conozco. Es que tú no sabes cómo es él. Ah, no. Ah, bueno, dice aquí, vámonos a Isaías 54:17 para que vean. Porque dicen, todos tenemos una excusa de por qué estamos en donde estamos. Ah, ok. ¿Sí? Isaías 54:17. ¿Me dicen cuando estén ahí? ¿Sí? Dice, porque al día venidero, ninguna arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Estos beneficios disfrutan los siervos del Señor. Seré yo quien los reivindique. Yo, el Señor, he hablado. O si nos la sabemos en Reina Valera, dice, ninguna arma forjada prevalecerá contra ti. Quiere decir, nada, ni nadie va a poder contigo. Es que tú no conoces. No conozco y no me interesa conocer. Porque si conocemos más al adversario que a Dios, pues entonces el adversario va a tener más autoridad de nosotros. Si tú conoces más a la enfermedad que Dios, entonces vas a tener más efectos de la enfermedad que de Dios. Es que nosotros venimos de una familia que, pues tú ven de la familia que tú quieras. La palabra dice que tú puedes nacer de nuevo y entrar a una nueva familia con un nuevo efecto. Todo depende qué es lo que hayas decidido creer. Elizabeth venía, fíjense nada más, si ustedes lo vieron, la introducción del libro de Lucas hablaba de la casa de Zacarías y de la casa de Elizabeth, y los dos venían de familias de servidores de Dios. Y dice, y eso quiere decir, no importa dónde vengas, porque hay gente que siempre es buena y no va a tener los efectos. ¿Hasta cuándo? Hasta que se encuentre cara a cara con Dios. Va a haber gente que toda la vida va a hacer las cosas bien y no le va a salir, y va a haber gente que siempre hace las cosas de otra manera y un día conoce a Dios y ¡pum!, se le dan las cosas. Porque el secreto no es hacer las cosas bien, el secreto no es la familia en la que vienes, el secreto no es la cantidad de tiempo que pasas leyendo la Biblia ni orando, el secreto es las veces que te encuentras con Dios y cómo tú dejas que Dios transforme tu entorno. Sí es importante leer la Biblia, claro, porque si no lees la Biblia y te encuentras con Dios, no vas a saber que era Él, porque era como Zacarías, ¿sí? O va a ser como Samuel, estaban tan acostumbrados al Dios de la teoría que cuando se encontraron con el Dios vivo, no supieron. Samuel, ahora sí que no, dicen, en el mundo dicen, no te hagas que la Virgen te hable. Aquí nosotros decimos, no te hagas que Dios te habla, Samuel, ¿no? 3 veces, y dices, ¿cómo puede ser que Dios te hable? Y muchas veces escuchamos a la gente en la calle y dice, se me hace que Dios me habló. ¿Cómo que se te hace que Dios te habló? Yo creo que fue Dios el que me salvó. ¿En serio fue Dios? Y es muy difícil cuando te encuentras con la gente y le preguntas, ¿cuánto tiempo hace que no escuchas la voz de Dios? Y la verdad, la mayoría de las veces te ponen cara de juante.
porque no es parte de nuestro anhelo y no es parte de nuestra intención el encontrarnos con Dios. Estamos muy ocupados y muy afanados con los beneficios de la presencia de Dios y de la palabra de Dios, pero no tenemos, así que se nos hace mucho tiempo pasar 1 hora en la presencia de Dios. Me acuerdo que alguna vez di una clase y les platiqué que en una ocasión Dios tuvo favor conmigo y tuve la oportunidad de encontrarme con Él, y durante 6 horas no hablé porque estaba en la presencia de Dios y me decía, ¿qué hacías todo ese tiempo? Y así de, ¿no? Es como cuando la gente, ahora que acabamos de ayunar, todo ese tiempo vamos a ayunar. Y se los escribí, les dije, no es que Moisés pasara mucho tiempo sin comer, sino que pasó mucho tiempo en la presencia de Dios. Porque normalmente cuando el ayuno se acaba, no queremos, porque estuvo tan bueno, porque Dios nos empezó a revelar los cómo de lo que ya nos había dicho que iba a hacer. Entonces, este es el tiempo. Si tú eres parte de esta casa, como lo dijo Isaí, en esta casa enseñamos palabra viva. Todo lo que se enseña va directo a tu corazón y está diseñado para generar vida. Entonces, si tú eres parte de esta casa, tienes que entender que todo lo que se te enseña aquí tiene la intención de un efecto allá afuera. Entonces, deja de orar por lo que estás orando. Deja de orar por dinero. Deja de orar por trabajo. Deja de orar por salud. Deja de orar por las cosas que ya sabes que sí van a suceder. Y ve a la intimidad con Dios. Y déjate sorprender para que Él empiece a decirte y a revelarte, ¿sí? Como decía Zacarías, los secretos sorprendentes acerca de las cosas que están por venir. Eso es la delicia. Y eso es de lo que dice cuando decía el salmista, deleítate a sí mismo al Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Y dice, deja que Él te hable de la manera en la que Él va a hacer las cosas y que te dé los detalles, como se lo dijo a Zacarías. Dijo, tendrás un hijo. Pero eso no es importante porque el hijo va a ser lleno del Espíritu Santo y el hijo cuando nazca no probará bebida alcohólica y será el que anuncia al Cristo. Eso es deleitarse, eso es saborearse, eso es tener intimidad con Dios cuando dejas que Dios llene tus silencios de los detalles, de las maravillas que Él planeó desde antes de los tiempos, desde el principio de los tiempos, desde antes que tú nacieras. Y que nada, absolutamente nada, ni tu pecado, ni tus papás, ni las personas que están alrededor de ti, ni los errores que has cometido van a poder ir en contra del amor de Dios y las cosas que Él planeó para ti. Eso es impresionante. Deja de orar por las cosas que siempre oras y empieza a guardar silencio para que Dios te revele los detalles de las cosas que va a hacer. Si tú crees esto, te invito a que te pongas de pie.